El nuevo año siempre representa una gran aventura, una oportunidad, hasta aún una cuota de misterio, ¿verdad? Misterio porque nadie puede saber el futuro, solo Dios lo puede saber. Y yo quisiera que habláramos la Biblia, si me acompañás, en el libro de Josué, capítulo 1. Este hombre, Josué, estaba un poco lleno de susto porque él había sido siempre el segundo a cargo. Donde iba Moisés, iba Josué. Subía ya a recibir las tablas de la ley. Moisés no iba solo, iba con su ayudante. Y este hombre se forjó, el hombre Josué, es un hombre que tiene una raíz parecida a Jesús. Se olviden que es un nombre hebreo. Pero llegó un momento que Moisés, que siempre había tenido sus altibajos, al final de su ministerio, Moisés tuvo un pequeño fracaso. No sé si lo van a ver en la serie esta que se ve por televisión, pero yo les digo, el mejor relato es la Biblia, y dice que él en un momento de que debió representar a Dios delante de un pueblo que tenía muchos altibajos, Moisés lo reemplazó a Dios. Y uno dice, pero por tan poquito no llegó a la tierra prometida. No es tan poquito y no llegó a la tierra prometida porque Dios dijo que no. Y entonces el que seguía a cargo era Josué. Pero había que estar a cargo de casi 2 millones de personas, algunos dicen un poco más, un poco menos. Y entonces era para él un nuevo comienzo. Por eso frente al nuevo año que tenemos nosotros, vamos a tratar de trasladarnos a aquella época donde este hombre estaba frente a lo nuevo. ¿Por qué lo nuevo? Era el margen oriental del río Jordán. Habían atravesado el desierto, Josué tuvo que soportar el castigo que Dios había dado a todos sus contemporáneos, a todos sus compañeros de travesía, porque él había tenido una decisión positiva, había creído en Dios, que Dios le daría la tierra. Los otros dijeron, no, no se puede, en fin. Y bueno, por su maldad, Dios lo dijo, bueno, ahora van a deambular por el desierto hasta que se muera toda una generación. Y los hijos de ustedes, dijo Dios, estoy haciendo una paráfrasis, son los que van a entrar. Así que fíjense, era el momento clave, era el paso a un nuevo proceso, era inaugurar una nueva historia. Tenía un privilegio inolvidable, pero tenía un susto bárbaro. ¿Por qué razón lo sabemos? Porque constantemente Dios le dice, no tengas miedo, esfuérzate, sé valiente. ¿A quién se le dice eso? Al que está frente a un desafío que aparentemente del mundo material o humano lo está superando. Así que entonces esa es la razón de que está el primer capítulo de Josué. El pueblo ha hecho luto durante un mes, había llorado a Moisés. Y bueno, el luto se cumplió. Y ahora Dios le dice a Josué lo siguiente. Dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Acá lo importante de este versículo es la palabra habló. Vamos a ver, no voy a ser muy extenso, solamente un poquito de cada cosa, pero vamos a ver 10 pasos para entrar derechito al nuevo año. Esta semana pasada me encontré con una muchacha de mi edad y que me hablaba, hacía muchos años que no la veía. Entonces me hablaba de sus 3 hijos que eran bárbaros, pero dice que 2 de ellos se les ocurrió luego recibido viajar por el mundo y estacionarse en Australia, Nueva Zelanda. Y entonces cuando me habló del que tenía acá, el otro hijo que también muy buen y chico, dice, ese anda derechito. Me quiso decir que esa persona, ese hijo, estaba cumpliendo, diríamos, que estaba con sus padres, que tenía una novia, etcétera, etcétera. Y bueno, el andar derechito en la vida, desde el punto de vista espiritual, es no andar mirando hacia un costado, ni mirando hacia el otro costado. Así que lo primero que Dios le dijo a este hombre, o que relata el libro, que Dios le habló. La primera cosa que tenemos que tener para que nos vaya bien este año es no ser sordo. Sordo a la voz de Dios. Este mismo libro de Hebreos, que recién relatamos una parte de lo que se llamaba la comparación de los 2 pactos, solamente lo leí casi, no hice más comentarios, en su primer versículo del primer capítulo,
Bueno, ahí miren un sordo, ¿no? Creo que ese, no sé si no es Beethoven. Muy bien. El versículo de Hebreos 1 es un versículo interesantísimo, porque el que entiende Hebreos 1:1 entiende todo el libro de Hebreos. Y el que entiende todo el libro de Hebreos entiende el puente que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dice, Dios habiendo hablado. Fíjense que estaba en pasado. Y lo interesante es que cuando Dios habla, y habla en el pasado y habla aún en el presente, pero habla por la palabra que ya habló. Y dice allí, muchas veces, y dice de muchas maneras. ¿Qué diferencia hay entre muchas veces y muchas maneras? Muchas veces habla de que fueron siempre las expresiones de Dios fracciones. Dios, por ejemplo, hablaba con Adán, de eso no quedó registro. Dice el libro de Génesis que Dios tenía la costumbre de encontrarse con el ser creado y dialogaban. Dios no creyó oportuno que eso quedara registrado como palabra. Dios, por ejemplo, habló a Abraham, y mucho de lo que Dios le habló a Abraham está en la Biblia, donde le prometió el hijo, donde le dijo andate de tu tierra. Y vemos que todo, y podemos hacer así, son muchísimas personas las que Dios le habló. Y llegar hasta los últimos personajes de lo que llamamos Antiguo Testamento, y los profetas que tienen un nombre raro. El último es Malaquías, que deriva de Malak, que es mensajero. Y siempre Dios tenía mensajes puntuales, pero siempre fueron fracciones. Fracciones. Nunca es que Dios le faltó a la verdad, pero nunca le inundó a las personas de un mensaje completo. Y después, muchas maneras, habla de la variedad de la manera que Dios se comunica. Dios se comunica con voz audible. Y eso pasó con Adán, que dijimos, pasó con Enoc, pasó con muchísimo, con Abraham, pasó con Moisés, ¿se acuerdan? Con la zarza, y la zarza, detrás de la zarza había una voz que le hablaba. La voz audible, pero también también hubo sueños. ¿Se acuerdan el famoso José, que veía las vacas, o mejor dicho, él interpretó los sueños del faraón? Pero él también tuvo antes un sueño donde había espigas y todas se inclinaban ante él. Fue un sueño que Dios le dio a José. Hubo visiones. Bueno, muchísimos profetas tuvieron visiones, especialmente, por ejemplo, los últimos, Daniel, Ezequiel, del Antiguo Testamento. El Urim y el Tumim. ¿Qué era eso? Era algo raro. Era parte de la vestimenta del antiguo sacerdote, que uno era hebreo y quería saber si podía ir a tal lugar a hacer un negocio o un viaje, y quería consultar, y consultamos al sumo sacerdote, y él tenía un sistema que tenía una piedra, no se sabe muy bien cómo era, y de acuerdo a la piedra sabía si tenías que ir o no. Dios hablaba. Y también Dios habló por un burro. ¿Cómo puede ser esto? ¿Se acuerdan cuando Balaán, el profeta, alocadamente en su carrera recibió, un burro le habló porque él le estaba castigando al animal de carga? Pero el final del versículo 1, del que estamos citando, dice que la última revelación o la máxima revelación que Dios ha dado es en la persona de Jesucristo. Dice, en la antigüedad habló a nuestros padres por los profetas, y en estos posteriores tiempos nos ha hablado por el Hijo. Yo traje una foto que sigue, un campanario, para ilustrar este versículo. Es muy importante. Imagínense que ustedes están en una plaza a la mañana, están esperando hacer un trámite. Vieron acá los hermanos están haciendo trámite por todos lados para radicarse acá en Argentina, etc. Y están en la plaza y de repente comienza en el centro la primera campanada. Y es las 10 de la mañana. Entonces lo primero que hace cuando uno escucha la campanada, ¿qué hace? Bueno, ahora mira el celular o el reloj y da la primera campanada, la segunda, la tercera, y está esperando que, para que uno dice, a ver si se equivocó el que está tocando. A veces son instrumentos de precisión eléctricos que hacen la graduación de las campanas. ¿Y qué quiere decir esto? Que Dios, a través de la historia, hasta llegar a Jesucristo, comenzó a dar campanadas. Tal vez la primera campanada era con Adán, tal vez la tercera campanada era con Abraham, y acercándonos ya al advenimiento de Jesús, tal vez Malaquías era la campanada número 8. Y tal vez la campanada número 9 era Juan el Bautista. ¿Y quién era el 10? Era Jesús. Porque a diferencia de todas las demás maneras que Dios se reveló al hombre, se reveló a través de cosas, de elementos, visiones, sueños. Pero ahora la revelación está encarnada en una persona.
una persona, bendita persona del Señor Jesús. Uno dice, ¿y las demás campanadas qué sentido tuvieron? Sirvieron también, porque cuando uno está escuchando hasta que llegue la última, ¿cómo sabría yo que las de la mañana si solamente escucho una sola campanada? Yo necesito que todas las demás estuvieran en orden. De la misma manera, existe la palabra de Dios que llegó en forma progresiva hasta que lleguemos a Jesús. Llegamos a Jesús, por quien el Señor de los cielos habla en una forma muy clara a nosotros. Por eso Cristo es la revelación máxima de Dios. Es la revelación completa, finalizada, total, terminada. En los últimos tiempos siempre hubo discusión sobre el uso de palabras que se refieren a cuando Dios habla. Por ejemplo, Dios se revela con su palabra. Y la palabra revelación tiene que ver con aquellos que fueron autores de la palabra de Dios. Muchas veces uno dice, el Señor me reveló este problema. En realidad, la palabra que debo usar yo, el Señor me iluminó a entender un problema que yo tenía. Porque revelación en el sentido bíblico fueron solamente aquellos que fueron los originarios que luego escribieron la palabra de Dios. Perdón. También con respecto a la palabra inspiración. Inspiración es una agencia extraordinaria que produce el Espíritu Santo en la mente de los que fueron los escritores bíblicos, para que entendieran que estaban recibiendo de parte de Dios un mensaje que ellos debían comunicar con total fidelidad. Uno dice, si revelación recibieron los autores de la Biblia. Si inspiración recibieron también aquellos que fueron partícipes de la ley escrita de Dios. ¿Qué queda para nosotros los cristianos? Nosotros tenemos la palabra ya revelada. Y cuando el Espíritu Santo guía mi mente, tu corazón y mi corazón, podemos interpretar el mensaje que Dios tiene para nosotros. De eso necesitamos mucho. Por eso aquí verso 1 dice, Dios habló. Dios sigue hablando. Dios se interesa en comunicar su verdad a nosotros. Dios habla por lo que ya ha hablado. Y es Jesucristo la revelación perfecta y máxima del amor y el plan de Dios para nuestras vidas. Así que entonces, este hombre Josué, volviendo al texto que estábamos leyendo inicialmente, estaba allí completamente conmovido porque tenía que tomar a cargo una tarea que era titánica, pero él quedó tranquilo porque Dios comenzó a hablarle a su corazón. No sé cuál es la tarea que Dios te va a encomendar en el 2017. Debemos asegurarnos que sea Dios el que nos hable. Porque cosas buenas hay muchas para hacer. No consiste en el criterio de entender la necesidad. El criterio es entender qué Dios quiere de nuestras vidas, para que luego Él nos indique en qué dirección tenemos que ir. Segunda cosa para este nuevo año que tengamos hacia adelante y que podamos ir derechito, es no tenemos que vivir sumergidos en el pasado. Fíjense el versículo 2 ahora para sacar de esta verdad. Le dijo Dios a este hombre Josué, verso 2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, pásate Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es necesario enterrar el pasado. ¿Por qué a veces tenemos que insistir en que tenemos que olvidar ciertas cosas del pasado? Muchas veces el pasado está asociado a nuestros malos hábitos. Aquellos que nos perjudicaron, aquellos que aún pueden hacernos daño. El pasado, con aquellas cosas que nos molestan y dañan, es como un ancla. Y yo soy un barco. Y esa ancla está allí enterrada debajo del agua, e impide el movimiento del barco. Entonces ese pasado hay que olvidarlo y hay que destruir el ancla que impide que el barco llegue al destino. Hay también en el pasado muchas veces rencores que también nos estorban para que podamos crecer. No podemos andar derechito en el nuevo año teniendo cosas inconclusas del pasado. Debemos concluir cualquier situación del pasado. Con las personas a lo mejor en las que estuvimos a lo mejor involucrados y en especial con Dios. Yo no puedo tener cuentas pendientes con Dios. Los éxitos también del pasado nos pueden estorbar. Eso le pasaba a San Pablo. Él dice en el libro de Filipenses en su capítulo 3
que él pensaba hacia adelante en el extendimiento de su progreso que llamaba su madurez. Pero él dice que dejaba de lado atrás todas aquellas cosas que habían representado aún los éxitos. Porque a veces las personas que consiguen algún éxito determinado en la vida no pueden plantarse sobre ellos para estar para siempre allí. Dios siempre tiene desafíos nuevos. ¿Se acuerdan? He dejado, está bien la foto del Miguel Ángel Buonarroti. Anterior, por favor. Ese hombre de la izquierda, tal vez uno de los genios de la cultura del Renacimiento. Él se caracterizó por las esculturas y porque hizo aquel famoso cuadro impresionante en la Capilla Sixtina. Esas tres esculturas máximas que él hizo, que una de ellas está ahí, que es el Moisés, también hizo el David y la Piedad. Él era un hombre muy virtuoso y uno se pregunta, ya que estuvo en contacto con tantas cosas del mundo espiritual, ¿se habrá llegado a ser convertido a un cristiano auténtico? Miren lo que dijo, ahora sí vamos a leer lo que dijo al final de su vida cuando tenía 80 años. Él era tal vez uno de los mejores escultores del mundo, de toda la historia, y uno de los grandes pintores del mundo. Y él dijo, vana es la pintura y vana es la cultura. Porque cuando llegó a la edad madura, a la edad mayor, él se hizo amigo de una señora que era fiel creyente, se llama Vittoria Colonna, pueden leerlo en la historia, y esta mujer era una ferviente cristiana. Y este hombre, Miguel Ángel, tenía muchas inquietudes y constantemente acudía, y se piensa por ciertos elementos que han quedado registrados, no dando vuelta simplemente en la tarea oral, que este hombre llegó a exclamar todo eso. Y miren lo que dijo ya al final de sus días. Dijo Miguel Ángel, solo espero en la gracia de los brazos abiertos del crucificado que me reciban. Él tenía un pasado de gloria. Él decía, yo soy tal vez el mejor escultor de toda Italia. Sin embargo, él dice, para eso él ya no era tan significativo, sino lo único que le interesaba era que Dios le recibiera como un hijo de él. Así que entonces, en primer lugar, verso 1, Dios habló y Dios no quiere que seamos sordos. En segundo lugar, estamos viendo hay que enterrar el pasado, así como el líder viejo fue enterrado, bueno, no sé si enterrado literalmente porque fue a morir solo al monte Nebo, el monte que está allí en Jordania hoy. Tercera cosa, vamos a leer versículo 3, dice, yo os he entregado, Josué 1:3, como lo había dicho a Moisés, es Dios hablando, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Muchos hermanos aún en el día de hoy, cuando están por a lo mejor hacer un templo, un negocio, recuerdo un amigo que tengo que trabaja con máquinas viales, fueron a comprar y bueno, mientras hacía el negocio el papá, ellos se fueron a la maquinaria y la estuvieron pisando de la manera que está simbólicamente No hay conexión, pero bueno, una cosa simbólica. Lo primero lo que Dios quiere entonces ahora es que nos pongamos en pie y que marchemos. Miren, la figura de la izquierda es cuando el pueblo estaba atorado frente a las montañas a los costados, el ejército del faraón atrás y delante de ellos tenían el mar. Y allí fue una oportunidad ganada porque Dios levantó aquel viento y permitió que ellos se salvaran. Eso fue al inicio de la travesía del Éxodo. Pero al año, fíjense, no mucho tiempo después, dice el libro de Números, se llama en la Biblia el orden de marcha. Ellos salieron en una forma muy ordenada. Cada tribu se levantaba con su estandarte, algo similar a una pequeña bandera, cada uno en su orden, el ejército de cada tribu. En el asunto casi en el medio estaba el tabernáculo que se había desarmado, y salieron con todas las pompas hacia adelante para conquistar la tierra prometida. Esa fue una oportunidad perdida, porque todos esos que salieron murieron. Así que unos se pusieron de pie y en marcha cuando todos tenían a favor, y luego un año después, los mismos que habían salido victoriosos tuvieron no una oportunidad ganada, sino una oportunidad perdida. Pero a la derecha tenemos allí la frase que ilustra
en parte de la gran comisión, cuando el Señor comisionó a los suyos para que vayamos al mundo a compartir nuestra fe. El Señor le dijo o apareció a su iglesia en el inicio de la iglesia para que se pusiera de pie y marchara. No hay mejor oportunidad que obedecer lo que el Señor dice. Así que Dios habló, verso 1, verso 2, pidió que se enterrara el pasado, verso 3, que se pusieran de pie y estuvieran en marcha, y verso 4 dice, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río de Éufrates, siguió describiendo el lugar de la conquista, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Allí lo que le está diciendo a aquellos nuevos conquistadores, era una generación joven, los padres habían muerto, ellos heredaban la ambición de Dios de alcanzar la tierra prometida, pero necesitaban algo importante, conocer el gran cuadro. Por eso está acá este relato de toda la geografía antigua. Dios está diciendo, ustedes van a conquistar todo este territorio, va a ser para ustedes. Y en el 2017, si nosotros queremos ir derechito, tenemos que saber cuál es nuestro lugar en la gran geografía de Dios. Dios no nos salvó a ninguno de nosotros para que estemos de adorno. Yo quiero que estén todos sus hijos empleados en la misión que Él nos ha delegado. Traje una pequeña historia para los chicos, especialmente, que ilustra un poquito el trabajo en equipo. Dice que el martillo estaba presidiendo una hipotética y figurada reunión de herramientas. Y dice que los demás que estaban participando, que eran además herramientas en una carpintería, se quejaron del martillo, porque estaban molestos porque constantemente daba golpeando a todos. Y entonces él dijo, le dijeron, tenés que retirarte porque nos molestás con tus golpes. El martillo dice, yo me voy a ir, pero si también se va el tornillo, porque el tornillo, para sacar algo de él, hay que darle muchas vueltas. El tornillo dijo, yo me voy a ir si se va también la lija, porque la lija es muy molesta y abrasiva con todo lo que encuentra a su mano. Y la lija dijo, yo me voy a ir siempre y cuando se vaya al metro, allá a la derecha, porque el metro me tiene cansado porque nos está midiendo a todos. De repente en la carpintería entra el gran carpintero, que es el Señor. ¿Y saben qué hizo? Usó todas las herramientas, tomó una tosca y gran madera y sacó de ella un hermoso mueble. Independientemente y ajena unas de otras, las herramientas tenían celos unas contra otras. Sin embargo, hay necesidad que el cuerpo de Cristo trabaje en equipo. A veces es difícil trabajar en equipo, ¿verdad? A veces las personas eficientes quieren hacer el trabajo solas. Porque dicen, no, porque si yo me comprometo con fulano, después voy a tener que aguantar, a lo mejor que lo haga mal, no lo hace como yo quiero. Pero Dios formó un equipo. Los discípulos, ¿qué eran? Un equipo. ¿Qué es la iglesia en el gran sentido? El gran equipo de Dios, que sale para hacer la tarea de Dios, donde nadie está de más. Nadie está de más. Vamos a leer el versículo 5 ahora. Dice, esto es extraordinario, la promesa que le da Dios: nadie te podrá hacer frente. Josué estaba chiquitito así porque sabía que le esperaba una tarea gigante. Y Dios le dice, a vos chiquitito, nadie te va a poder hacer daño ni hacer frente. Él tuvo que hacer una guerra de conquista durante varios años, enfrentó más de 30 reyes. No era una tarea cualquiera, era ciclópea. Y sin embargo acá Dios le dice, nadie te podrá hacer frente. Entonces, esto es lo más importante también que debemos saber para el año 2017. Tenemos que ir transitando el año con la seguridad que Dios va a estar con nosotros. Es increíble la cantidad de veces cuando Dios encomienda a alguien una tarea que a veces supera aparentemente sus fuerzas propias, Dios le da promesas de asistencia. Cuando Dios dio la gran comisión, que era titánico para un grupo minúsculo, al final del Evangelio de Mateo, le dijo al final, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. La garantía de la presencia de Dios. Yo desde que soy creyente, uno de los versículos que aprendí de memoria, por lo menos la parte final, es algo que es muy cortito, pero tan significativo. El Señor dijo, no te dejaré ni te desampararé.
Yo cuando estoy haciendo las citas de edificación con algunos hermanos, este hermano está aquí, uno de los textos que siempre repetimos cuando hablamos de las luchas que todos tenemos, cuando sabemos que Dios está con nosotros, qué diferente es la batalla. Pero cuando no tenemos la seguridad que Dios interviene a nuestro favor, estamos en serios problemas. El Señor dice, no te dejaré ni te desampararé. La frase yo soy, que es tan significativa para los que leen la Biblia, tal vez una de las primeras veces que fue dicha a Moisés. Cuando la zarza que no se consumía y llenaba de fuego, Moisés se inquietó quién era el que le hablaba. ¿Y qué dijo la zarza, que era Dios hablando? Cuando él pregunta, ¿quién me envía? ¿Y qué dice Dios? Dile que te envía, yo soy. Esa expresión, que es tan hermosa, fue retomada por Jesús. ¿Se acuerdan? Especialmente en los evangelios. Y Jesús la repitió innumerable cantidad de veces, porque es una frase incompleta, porque necesita ser completada. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Yo soy, bueno, podríamos mencionar muchas otras cosas, pero la palabra yo soy, el yo representa a Dios, y el soy también. Pero soy es un verbo que en muchos de los idiomas del mundo representa yo soy y también representa yo estoy. Así que, hermano, imagínense aquel timorato también Moisés, Dios siempre pone a sus hijos frente a desafíos mayúsculos. ¿Saben por qué? Porque Dios no le ordena, cuando hace una demanda a un creyente, no es la demanda que hace sobre el creyente mismo, sino al Dios que vive en el creyente. Cuando vos estás desafiado, por ejemplo, una de las cosas que siempre he luchado yo y comparto con hermanos, es a veces la necesidad de perdón. Constantemente estamos a veces ofendiendo o siendo ofendidos. Y cuando la ofensa es muy grande, una de las grandes excusas que yo tengo y que vos tenés también, es decir, yo no lo puedo perdonar esto. Esto es demasiado. Mira lo que hizo. Me ofendió en lo más íntimo. Pero cuando Dios demanda perdón, no lo hace a mí, no me lo hace a mí. Habla a Dios, al Dios que vive en mí y que va a tomar mi corazón y mi mente y le va a dar esta acción sobrenatural para que yo pueda hacer esas acciones sobrenaturales. Y así lo mismo cuando yo tengo que ir a hablar ante una persona que puede tener una animosidad contra mí o contra vos. O cuando vas a pedir algo, tal vez sea un trabajo, una decisión importante, tenés que saber que Dios es el que va con vos y el que va a convencer a la persona para que tome determinada decisión para que te favorezca. Por eso, el 2017, quiero ir derecho yo, querés ir derecho vos, tenés que tener la seguridad de que el yo soy te acompañe. Que Dios está con vos y nunca te deja. ¿Es dura la prueba? Dios está con vos. ¿Tendrás momentos felices? Dios está con vos, multiplicando tu gozo. ¿Tendrás tiempo de enfermedad? Cuánto molesta la enfermedad, ¿verdad? Sin embargo, Dios es el que va a mungir tu lecho de dolor. Necesitas el consuelo porque tenés una pérdida. Dios está con vos. Dios está ante cada situación porque nos acompaña en todo trayecto de la vida. Sexta versículo de Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente. Tal vez esta expresión está repetida más de una vez en este libro. Porque tú repartirás este pueblo por heredad. ¿Sabe por qué dice repartir este pueblo por heredad? Porque cuando conquistaron la tierra prometida, después él colocó a cada tribu en su lugar. No se crean que fue fácil. Cada uno reclamaba un pedazo, otro quería cruzar el río pero volverse, a uno le interesaban los pastos que eran tiernos para los ganados, pero no era el lugar que le correspondía y tuvo que hacer mediaciones. Fue muy difícil. ¿Y qué le dice Dios? Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad, cosa que aconteció. Esto pasó. Entonces tenemos que descubrir en el tránsito del 2017 las promesas que Dios tiene para nosotros. Las promesas, uno dice, bueno, pero las promesas de Dios era para esa gente que tenía tanta fe en la antigüedad, como Moisés, como Josué, Abraham, todos esos. Y yo quiero decirte que hay promesas que son para nosotros también. Uno dice, bueno, pero Dios las cumplió hace 3.000 años, 2.000 años, 1.500 años.
quiero decirte que el poder de Dios no disminuye por el paso del tiempo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Así que debemos plantarnos en las promesas de Dios, son para nosotros. Pero hay que tener un cuidado especial. ¿Por qué razón? Porque a veces podemos conocer solamente la letra fría de la promesa y no vivirla. O sea, conocer la letra y no la música. No sé si estoy expresando bien. Dice que un marido le decía a su mujer, ¿para qué vas tantos de compras si solamente te pasás mirando las vidrieras y nunca compras nada? Y ella le contestó, yo no sé por qué vos vas siempre de pesca y cuando venís no pescaste nada. Se refiere a que a veces las promesas de Dios no son para estar en exhibición. No, qué bonita promesa. Es para vivirla, es para vos. Es para vos. Y este hombre que estaba bien chiquitito del desafío, Josué, cada versículo que estamos viendo son inyecciones de ánimo, inyecciones de vida. Te estoy hablando. Enterrar el pasado, haz lo otro, viví las promesas, quédate tranquilo, esfuérzate y sé valiente. Entonces debemos descubrir esas promesas para nosotros, son para nosotros. Está llena la Biblia de promesas. Hay algunas que son breves, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, qué hermoso eso, ¿no? Pero esa promesa no es para todos, es para los creyentes que viven derechito. Ahí mismo dice, mi Dios puede suplir todo lo que falta. No es para todos los creyentes, es para el que vive derechito con Dios. Cuando dice el Salmo 37 en boca de David, joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es para los que viven derecho. Dios promete provisión, protección, pero en el sendero de la obediencia, no distrayéndome para acá y para allá. Porque a veces hay cosas muy lindas, ¿verdad? Séptimo, versículo 7, dice, solamente esfuérzate y sé valiente. Otra vez lo que leímos en el versículo 6. ¿Por qué está reiterado? Porque hacía falta para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. O sea, no mires para la izquierda y no te distraigas con la derecha. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Traje para esto una fábula antigua que es una canción para niños. Esta la cantaba mucho mi suegro. ¿Se acuerdan? Todavía me acuerdo de la melodía. Yo creo que algunos la conocen. Es vieja. Es la historia entre una liebre, aunque en la canción dice que es un conejito. La escritura del Lapen, ¿se acuerdan? No. Es de épocas pretéritas. Quédate tranquila, Gaby. Es de épocas pretéritas. Sí. Entonces contaba la historia que la liebre, mejor dicho, la tortuga, la desafía al conejo, la liebre, a correr una carrera. Y él le dice, porque la liebre era muy engreída, muy vanidosa. Es decir, yo soy el que corre mejor, nadie me gana a mí. Y imagínate que se le presentó una tortuga, daba para correrla con el pie. Entonces dice que la carrera empezó. Y la liebre, o el conejo, que era muy vanidoso, dejó que la tortuga se esforzara lo máximo posible, para después pasarla como una sombra. Bueno, eso pasó. Y claro, cuando lo vio la tortuga allí atrás, dice, voy a descansar un ratito. Se distrajo. Estaba en el sendero, estaba siendo vencedora, pero se distrajo ahí en la vegetación, se durmió una gran siesta, y cuando la siesta se hizo demasiado extensa, se dio cuenta que estaba en una carrera y ya la tortuga estaba llegando y la tortuga cortó la cinta de la carrera y le ganó. Bueno, tenemos que caminar, es lo que dice el versículo 7. Sé muy valiente y dice, no te apartes ni a diestra ni a siniestra para que seas preparado en todas las cosas. El que se distrae en el camino pierde la carrera. ¿Querés andar en el 2017 bien derechito? No tenés que distraerte. Los que vinieron a estudiar, no hay que distraerse con otras cosas. Los que quieren planear su vida, tener un hermoso príncipe azul o una gran princesa, no se distraigan en el camino. Los que quieren llevar adelante un trabajo con prosperidad espiritual y fruto en el Señor, no hay que distraerse en el camino.
hay momentos lógicos del descanso, pero nunca de salir de la carrera central que Dios tiene. Versículo 8. Nunca se apartará este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Está refiriéndose a lo que Dios ordena, que es la palabra de Dios para nosotros hoy. Entonces hay que hacer lo que está escrito allí. Fíjense que hay una pelota de fútbol. Acá somos muy fanáticos en esta ciudad. Algunos discuten a muerte por el deporte. Pero si yo les digo que en un partido alguien hizo un gol con la mano, tenemos un gran astro de fútbol llamado Maradona que hizo un gol con la mano, eso es ir contra las reglas. Si yo soy director técnico no puedo poner 14 jugadores en un equipo porque van 11, por lo menos diríamos el partido de fútbol oficial. Yo no puedo ir con la pelota, que la pelota ya ha ido más allá de la línea de cal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay reglas para que todo se haga en orden. Nosotros como cristianos tenemos un espacio donde hay bendición de Dios, que es el lugar donde Dios bendice en el sendero de la obediencia. Si yo, como pasaba con los hebreos, cuando salían en el desierto tenían la nube que los protegía del gran calor. Si esa nube no se movía del lugar, nadie salía al desierto. ¿Saben por qué? Era muy sencillo. Un par de kilómetros y quedaban en el desierto. Y de la misma manera eso fue muy gráfico, era muy, ahí nadie, aunque había que obedecer a algunos a desgano. El que no iba a buscar el maná sonaba. ¿Por qué? Porque no había otra comida. Por eso, mis amigos, queremos tener una vida derecha y ser bendecidos en el nuevo año, respetemos las reglas de Dios. Respetemos lo que Dios ha dicho por nosotros. El versículo 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Este es el más conocido de todo el texto. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Allí está hablando de una vida de fe, la vida de fe que derrota el temor. Todo el transcurso de la vida cristiana tiene que ser por fe. La Biblia dice, por fe andamos, no por vista. Y más, el libro de Romanos tiene una aclaración especial muy importante. Todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Dice clarito Romanos 14, todo lo que no proviene de fe es pecado. Y por último, el versículo 10 y 11 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por el medio del campamento, que era gigantesco, y mandad al pueblo, había que decir uno por uno porque era muchísima gente, diciendo, preparaos comida, o sea, hagan las valijas, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán. La palabra Jordán quiere decir juicio. Y ese era el gran desafío, uno de los grandes milagros. Había que transponer el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. ¿Qué es lo que quería Dios? Que ese pueblo obedeciera. ¿Saben por qué los cristianos a veces no obedecemos a Dios? Una de las posibilidades es porque no confiamos en Dios. No sabemos cuán grande es Él. Y cuántas cosas tiene a disposición nuestra que a veces perdemos por falta de obediencia. Conocer a Dios equivale a confianza. Confianza equivale a obediencia. Obediencia equivale a bendición. ¿Cuántas bendiciones perdemos por falta de obediencia? Una ilustración que leí esta semana dice que había un piloto de aviación. Acá en la iglesia tenemos un par de pilotos de aviación. Que estaba, esto es una historia verídica, que estaba en una línea muy importante de Estados Unidos. Y de repente, con 12 años de experiencia, el hombre fue enviado. Le fue quitado la posibilidad de volar en la aerolínea por un tiempo e irse a entrenar de nuevo a una escuela de capacitación. ¿Por qué una persona tan experta, tan ducha, había tenido ese problema? Miren lo que le había pasado. Era tan sabio, tan experto, tenía tanta experiencia sobre su cabeza, que a la hora de aterrizar en un aeropuerto, ignoró las ayudas de navegación que tienen los aviones tan sofisticados con la era de la computación. Y lo hizo por vista. Con el siguiente problema, que aterrizó en un aeropuerto que estaba vecino al que debía hacerlo. Era un pueblito de 300 personas y lo recibieron como un héroe, porque el avión que aterrizó en una pista muy corta era un avión de gran porte. Y entonces era el héroe del pueblo. Hasta la gente se había hecho remeras con la cara del piloto y este sí y otro no, etc. Sin embargo,
la aerolínea para la cual él trabajaba, en lugar de felicitarlo, lo sacó del trabajo para que se fuera a capacitar. De la misma manera nosotros tenemos la palabra de Dios como norma de navegación segura y apropiada. No podemos manejarnos, sí, yo tengo mucha experiencia, yo soy cristiano hace tantos años, voy a hacer lo que a mí ya me parece, porque yo esto ya lo he vivido antes. La regla de vivir por fe que Dios establece no es un capricho humano, está establecido para todos. No importa si tengas 100 años de cristiano, tengas un día de cristiano o tendrás 20 años de cristiano. Debemos vivir por fe. ¿Queremos tener un feliz año 2017? Debemos pensar que la vida es un viaje. Tenemos que vivirla con toda confianza. La vida es una tarea. Tenemos que vivirla en obediencia. La vida es una misión. Tenemos que vivirla en cooperación. La vida es un desafío. Por eso la tenemos que vivir con entusiasmo. Y la vida es una batalla. Tenemos que vivirla con valor. Por eso aquel hombre llamado Josué, que inesperadamente tuvo que hacerse cargo de un trabajo titánico, tuvo estas expresiones de Dios. Lo importante de todo está en el versículo 1. Dios le habló. Todo lo que sigue es lo que Dios le habló. Dios le dijo, enterrá tu pasado. Dios le dijo, viví por fe y derrotarás todo temor. Respetá las reglas que yo te doy. Viví en obediencia a mí. Viví cada día con la seguridad que yo estoy con vos. Descubrí cada promesa que tenés para vos, que Dios la ha dado. Y caminar la vida sin tener distracciones que pueden ser fatales para tu vida. De la misma manera, hoy tenemos nosotros el desafío a ir hacia adelante. Que Dios nos bendiga entonces. Y sepamos que cuando creamos que las demandas de Dios son demasiado gravosas para llevarlas adelante, confiemos en que Dios está estableciendo el estilo de vida que yo voy a llevar adelante, pero con su fuerza. Las demandas son al Dios que vive en mí. Las demandas que vos tenés son al Dios que vive en vos, para que podás realizar la tarea, aunque parezca titánica. Solamente de su mano podrás tener bendición. Y que de este año, cuando lo transitemos, vayamos viendo que Dios no es deudor de nadie. La Biblia dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Este hombre, el de Josué, creyó. Y llegamos al capítulo 24, no vamos a estudiar nada del capítulo 24, pero él frente a la gente desobediente, que siguió siendo desobediente, él le dice, escojan a quién van a servir, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Así que no importa si sos mayoría delante de los que están cerca tuyo, no importa si todos quieren servir a Cristo y obedecerle, siempre va a haber gente que quiere en el camino derrapar en la vida. Pero este hombre se enfrentó solo a todas las inclemencias y llevó adelante el cometido. Él fue el conquistador, él duró años en la tarea, él ocupó la tierra bendita, la cual era la tierra que, según la promesa de Dios, fluía leche y miel. En el nuevo año hay experiencias que deben ser vividas por nosotros. Hagámosla en la compañía de Dios. Que Dios nos bendiga. Nos ponemos de pie, hermanos, y nos despedimos dando gracias a Dios, porque este primer día hemos apartado este espacio para Él. Y seguramente que seremos recompensados con sus bendiciones. Señor, gracias por este día, porque aquel personaje, tal vez sumergido en la historia de hace siglos, llamado Josué, un día se desayunó frente a ti, con una comisión extremadamente dura para él, que debía afrontar como principal responsable la tarea de conquista de la tierra que tú dabas. Hoy, Señor, tenemos para adelante de nosotros un año todo nuevo. Cosas que debemos descubrir, aventuras hacia adelante, un nuevo capítulo de nuestra vida, hasta cuando tú digas basta con nosotros aquí en la tierra. Y queremos transitarlo de tu mano. Señor, no queremos cometer ningún atropello frente a tu ofrecimiento tan generoso de guía y de la presencia bendita, como tú dices que estás con nosotros hasta el fin. Ayúdanos, Señor, para que podamos ser creyentes victoriosos, que no avergoncemos tu nombre y que creamos plenamente en ti, porque el que en ti cree, Señor, no será avergonzado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús lo decimos. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y les dé una semana de victoria.